5. Dominique había vuelto a Nueva York. Había vuelto sin ningún propósito, solo porque ya no soportó quedarse en su casa de campo al tercer día de su última visita a la cantera. Tenía que estar en la ciudad. Era una necesidad súbita, irresistible y sin sentido. No esperaba nada de la ciudad, pero quería sentir el abrazo de las calles y los edificios. Por la mañana se despertaba con el rugido amortiguado del tráfico, a muchos pisos por debajo. El ruido era una humillación, un recordatorio de dónde estaba y por qué. Miraba por la ventana con los brazos abiertos, apoyados en cada lado del marco, como si estuviese sosteniendo una pieza de la ciudad y todas las calles y tejados perfilados en el cristal estuviesen entre sus manos. Se iba a dar largos paseos sola. Andaba rápido, con las manos en los bolsillos de un viejo abrigo con las solapas levantadas. Se había dicho a sí misma que no tenía esperanzas de encontrarse con él. No lo estaba buscando, pero tenía que estar en la calle, abstraída, sin propósito, varias horas cada vez. Siempre había odiado las calles de las ciudades. Veía la riada de caras que pasaban por su lado, caras igualadas por el miedo, a un común denominador, a sí mismos, a todos y a cada uno. Un miedo que les hacía estar dispuestos a abalanzarse sobre cualquier cosa considerada sagrada por cualquier persona que se encontraran. No sabía definir la naturaleza o la razón de ese miedo, pero siempre había notado su presencia. Se había mantenido limpia y a salvo en una única pasión: no tocar nada. Le gustaba verles las caras por la calle y le gustaba la impotencia de su odio, porque ella no les ofrecía nada que pudiesen herir. Ya no era libre. Ahora cada paso que daba por las calles la hería. Estaba atada a él, y él estaba ligado a cada parte de la ciudad. Era un trabajador anónimo que hacía algún trabajo anónimo, perdido entre esas multitudes, de las que dependía, que iba a ser herido por alguno de ellos, que iba a compartir con toda la ciudad. Odiaba imaginárselo en las aceras que todo el mundo usaba. Odiaba imaginarse a un dependiente dándole a él un paquete de cigarrillos tras el mostrador. Odiaba los codos que rozaban los codos de él en el metro. Volvía a casa, después de esas caminatas, temblando de fiebre. Volvía a salir al día siguiente. Cuando se le acabaron las vacaciones, fue a la oficina del Banner con la intención de dimitir. Su trabajo y su columna ya no le divertían. Cortó los efusivos saludos de Alba Scarrett y le dijo: «Solo he vuelto a deciros que lo dejo, Alba». Él la miró embobado y dijo solo: «¿Por qué?». Era el primer sonido del mundo exterior que le llegaba desde hacía tiempo. Siempre había actuado por el impulso del momento, orgullosa de la libertad que no precisaba razones para sus actos. Ahora tenía que enfrentarse a un «por qué» que comportaba una respuesta ineludible. Pensó que era por él, porque le estaba permitiendo alterar el rumbo de su vida. Sería otra violación. Lo vería sonreírse como había sonreído en el camino al bosque. No tenía elección. Cualquier rumbo sería una obligación. Podía dejar su trabajo, porque él le había hecho querer dejarlo, o podía quedarse, odiándolo, para que su vida no cambiara, para desafiarlo. Lo segundo era más difícil. Levantó la cabeza y dijo: «Solo era una broma, Alba. Solo quería ver qué decías. No lo dejo». Llevaba unos días de vuelta en el trabajo cuando Ellsworth Toohey entró en su despacho. «Hola, Dominique. Acabo de enterarme de que has vuelto». «Hola, Ellsworth. Me alegro, ¿sabes? Siempre tuve la impresión de que cualquier mañana nos abandonarás sin motivo alguno». «¿La impresión, Ellsworth? ¿O la esperanza?» La miró. Sus ojos eran tan amables y su sonrisa tan encantadora como siempre. Pero había un matiz de burla a sí mismo en esa cortesía, consciente de que a ella no le gustaba, y también un matiz asertivo, como una indicación de que iba a ser amable y encantador de todas formas. «Sabes que en eso te equivocas», dijo con una sonrisa pacífica. «Siempre te has equivocado en eso». «No encajo, Ellsworth. ¿No es así?»
Podría, por supuesto, preguntar ¿en qué? Pero supongamos que no lo pregunto. Supongamos que digo solo que las personas que no encajan también tienen su utilidad, como la tienen los que encajan. ¿Te parecería mejor así? Por supuesto, lo más sencillo es decir que siempre he sido un gran admirador tuyo y que siempre lo seré. Eso no es un cumplido. Por alguna razón no creo que vayamos a ser jamás enemigos, Dominic, si eso es lo que quieres. No creo que vayamos a ser jamás enemigos, Ellsworth. Eres la persona más reconfortante que conozco. Claro que sí. ¿En el sentido al que me refiero? En el sentido que tú quieras. En la mesa delante de ella estaba la sección ilustrada del Chronicle del domingo. Estaba doblada por la página que llevaba el dibujo de la casa en Wright. La cogió y se la entregó, con los ojos entornados a modo de tácita pregunta. Él miró el dibujo, después a ella, y luego otra vez el dibujo. Dejó caer el periódico otra vez sobre la mesa. Tan independiente como un insulto, ¿verdad? Dijo. Mira, Ellsworth, creo que el hombre que haya diseñado esto debería suicidarse. Un hombre que puede concebir una cosa tan bella como esta no debería permitir jamás que se construyera. Debería querer que no existiese, pero dejará que la construyan para que las mujeres tiendan los pañales en sus terrazas, para que los hombres escupan en sus escaleras y pinten obscenidades en sus paredes. Se lo ha dado a ellos, y lo ha hecho parte de ellos, parte de todo. No debería haberlo ofrecido para que hombres como tú lo miren, para que hombres como tú hablen sobre él. Ha profanado su propio trabajo con la primera palabra que pronunciarás al respecto. Se ha hecho peor de lo que sois vosotros. Vosotros cometeréis una pequeña indecencia mezquina, pero él ha cometido un sacrilegio. Un hombre que sabe lo que tiene que saber para producir esto no debería poder seguir viviendo. ¿Vas a escribir un artículo sobre esto?, le preguntó él. No, eso sería repetir su crimen. ¿Y hablar conmigo de ello? Ella lo miró. Él sonreía con cordialidad. Sí, claro, respondió ella. Eso es parte del crimen también. Cenemos juntos un día de estos, Dominic. La verdad es que no me dejas hartarme de ti. De acuerdo, cuando quieras. En el juicio por el atentado contra Ellsworth Toohey, Stephen Mallory se negó a revelar sus motivos. No hizo declaraciones, parecía indiferente a cualquier posible sentencia, pero Ellsworth Toohey causó un pequeño revuelo cuando salió, sin que nadie se lo pidiera, en defensa de Mallory. Le rogó clemencia al juez. Explicó que no tenía ningún deseo de ver el futuro y la carrera de Mallory destruidos. Todos los presentes en la sala estaban conmovidos, salvo Stephen Mallory. Stephen Mallory escuchaba y parecía estar soportando un proceso especialmente cruel. El juez lo condenó a 2 años de cárcel y dejó en suspenso la ejecución de la pena. Se habló mucho de la extraordinaria generosidad de Toohey. Toohey rechazaba todos los elogios con buen humor y modestia. Su comentario, que apareció en todos los periódicos, fue: «Amigos, me niego a ser un cómplice de la producción de mártires». En la primera sesión de la organización de jóvenes arquitectos que había propuesto, Keating llegó a la conclusión de que Toohey tenía una maravillosa habilidad para elegir a personas que encajaban bien entre sí. Las 18 personas presentes generaban un ambiente que no sabía definir, pero le inspiraba una comodidad y una seguridad que no experimentaba a solas o en cualquier otro encuentro. Parte de esa comodidad era saber que los demás se sentían de la misma manera por la misma razón inexplicable. Era un sentimiento de fraternidad, pero no una fraternidad de santos o nobles, y justo ahí residía la comodidad. Al estar con ellos uno no sentía la necesidad de ser un santo o un noble. De no haber sido por esa afinidad, Keating se habría sentido decepcionado con el encuentro. De las 18 personas sentadas en el salón de Toohey, ninguno era un arquitecto de renombre, salvo él mismo y Gordon L. Prescott, que llevaba un suéter beige de cuello vuelto y con una actitud de ligera condescendencia, aunque entusiasta. Keating nunca había oído los nombres de los demás. La mayoría eran principiantes, jóvenes mal vestidos y beligerantes. Algunos eran solo dibujantes. Había una arquitecta que había construido algunas pequeñas residencias privadas, sobre todo para viudas ricas. Sus modales eran agresivos, apretaba los labios y llevaba una petunia fresca en el pelo. Había un muchacho con unos ojos puros e inocentes. Había un contratista desconocido con una cara gorda e inexpresiva. Había una mujer alta y seca que era decoradora de interiores y otra mujer sin ninguna profesión definida.
Keating no entendía cuál era el propósito exacto de aquel grupo, aunque se hablaba mucho. Nada de lo que se hablaba tenía mucha coherencia, pero todo parecía tener el mismo trasfondo. Le parecía que ese trasfondo era la única cosa clara en medio de todas las vagas generalidades, aunque nadie lo mencionara. Lo retenía allí, como retenía a los demás, y no tenía ningún deseo de definirlo. Los jóvenes hablaron mucho sobre la injusticia, la arbitrariedad y la crueldad de la sociedad hacia los jóvenes, y decían que todos deberían tener asegurados sus futuros encargos al salir de la universidad. La arquitecta aulló brevemente sobre la iniquidad de los ricos, y el contratista ladró algo sobre que el mundo era muy difícil y que los compañeros tienen que ayudarse unos a otros. El joven de ojos inocentes dijo implorante que «podríamos hacer mucho bien». En su voz había una nota de sinceridad desesperada que parecía embarazosa y fuera de lugar. Gordon L. Prescott declaró que la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos era una panda de carcamales sin ningún concepto de responsabilidad social, la mayoría de ellos sin una gota de sangre viril, y que en todo caso ya era hora de darles un puntapié. La mujer sin oficio definido habló de ideales y causas, aunque nadie pudo colegir cuáles eran. Peter Keating fue elegido presidente por unanimidad. Gordon L. Prescott fue elegido vicepresidente y tesorero. Toohey rechazó ser propuesto para nada. Declaró que solo actuaría como asesor no oficial. Se decidió que la organización se llamara Consejo de Constructores de Estados Unidos. Se decidió que la membresía no se limitara a los arquitectos, sino que estuviera abierta a todos los gremios afines, y a todos a los que les importan de verdad los intereses del gran oficio de la construcción. Después habló Toohey. Se extendió bastante y habló de pie, apoyando un puño en una mesa. Su gran voz era suave y persuasiva. Llenaba todo el salón, pero daba a entender a quienes lo escuchaban que podría haber llenado un anfiteatro romano. Esto, el hecho de que graduara el tono de su poderosa voz para ellos, les resultaba un sutil halago. Y de este modo, amigos míos, de lo que carece la profesión arquitectónica es de su propia importancia social. Esta carencia se debe a una doble causa: la naturaleza antisocial de nuestra sociedad y vuestra propia modestia intrínseca. Se os ha inducido a pensar que no sois más que simples trabajadores sin un propósito más elevado que el de ganar vuestros honorarios y vuestro modo de subsistencia. ¿No es hora, amigos, de parar y redefinir vuestra posición en la sociedad? De todos los gremios, el vuestro es el más importante. Importante no por el grado de talento artístico que podáis exhibir, sino por el servicio que prestáis a vuestros semejantes. Vosotros sois los que proporcionáis cobijo a la humanidad. Recordad esto, y después mirad nuestras ciudades y nuestros barrios pobres, y os daréis cuenta de la gigantesca tarea que os espera. Pero para afrontar este reto, debéis estar pertrechados de una visión más amplia de vosotros mismos y vuestro trabajo. No sois lacayos de alquiler para los ricos, sois cruzados en la causa de los desfavorecidos y los desamparados. No se nos juzgará por lo que somos, sino por a quién servimos. Mantengámonos unidos en este espíritu. Seamos fieles en todos los aspectos a esta nueva perspectiva, más amplia, más elevada. Organicemos, en fin, amigos, un ideal más noble podría llamarlo. Keating escuchaba apasionado. Siempre se había considerado un mero trabajador preocupado por ganar sus honorarios en un oficio que había elegido porque su madre quiso que lo eligiera. Era gratificante descubrir que había mucho más que eso, que su actividad diaria comportaba un significado más noble. Resultaba grato y narcótico. Sabía que todos los demás en el salón también lo sentían. Y cuando nuestro sistema de sociedad se derrumbe, el gremio de constructores no quedará barrido al fondo, sino a lo alto, a una mayor prominencia y un mayor reconocimiento. Sonó el timbre. El sirviente de Toohey apareció un instante para abrir la puerta del salón y dar paso a Dominique Francon. Por el modo en que Toohey se detuvo a mitad de una palabra, Keating supo que Dominique no había sido invitada ni se la esperaba. Sonrió a Toohey, le saludó con la cabeza y le hizo un gesto con la mano para que siguiera.
Él la miró e hizo una ligera reverencia, poco más que un movimiento de las cejas, y siguió con su discurso. Fue un saludo simpático, y su informalidad incluyó a la invitada en la íntima fraternidad de la ocasión. Pero a Keating le pareció que había tardado un segundo en reaccionar. Nunca había visto a Toohey reaccionar tarde. Dominique se sentó en una esquina detrás de los demás. Keating se olvidó de escuchar un rato y trató de llamar su atención. Tuvo que esperar a que sus ojos recorrieran pensativos toda la sala de una cara a otra y se detuvieran en la suya. Se inclinó y le hizo un gesto vigoroso con la cabeza, con la sonrisa de quien saluda a una posesión privada. Ella inclinó la cabeza. Él vio cómo sus pestañas rozaban sus mejillas un instante, al cerrar los ojos, y después volvió a mirarlo. Se quedó mirándolo un largo rato sin sonreír, como si estuviese redescubriendo algo en su cara. Él no la había visto desde la primavera. Pensó que parecía un poco cansada y más bonita de lo que recordaba. Después se volvió a girar hacia Ellsworth Toohey y lo escuchó. Las palabras que oía eran tan estimulantes como siempre, pero en el placer que le producían había una cierta desazón. Miró a Dominique. Ella no encajaba en ese salón, en esa reunión. No sabía por qué, pero esa certeza era enorme y opresiva. No era su belleza, no era su insolente elegancia, pero algo la hacía ajena. Era como si todos estuviesen desnudos y cómodos y hubiese entrado una persona completamente vestida, haciéndole ser conscientes de pronto de su desnudez e indecencia. Sin embargo, no hizo nada. Permaneció sentada, escuchando con atención. Hubo un momento en que se echó hacia atrás, cruzando las piernas, y se encendió un cigarrillo. Apagó la cerilla con un tirón brusco de la muñeca y la tiró a un cenicero en la mesa que había a su lado. Él la vio tirar la cerilla al cenicero y sintió como si lo hubiese tirado a todos, a sus caras. Pensó que era absurdo, pero se dio cuenta de que Ellsworth Toohey no la miró en ningún momento mientras hablaba. Cuando acabó la reunión, Toohey se lanzó hacia ella. «Dominique, querida», dijo con alegría, «¿debo considerarlo un halago?» «Como quieras». «De haber sabido que te interesaba, te habría enviado una invitación muy especial». «¿Pero no pensaste que me interesaría?» «No, francamente, yo...» «Eso ha sido un error, Ellsworth. No has tenido en cuenta mi instinto de reportera. Nunca me pierdo una primicia. No se tiene a menudo la oportunidad de presenciar la concepción de un crimen». «¿Qué quieres decir exactamente, Dominique?», preguntó Keating con un tono cortante. Ella se volvió hacia él. «Hola, Peter». «Veo que conoces a Peter Keating», dijo Toohey con una sonrisa. «Oh, sí, Peter estuvo enamorado de mí una vez». «Te equivocas de tiempo verbal, Dominique», dijo Keating. «Nunca debes tomarte en serio nada de lo que a Dominique le dé por decir, Peter. No lo hace con la intención de que nos lo tomemos en serio. ¿Te gustaría unirte a nuestro pequeño grupo, Dominique? Con tu experiencia profesional cumples perfectamente los requisitos». «No, Ellsworth, no quiero unirme a tu pequeño grupo. En realidad, no te odio lo suficiente para hacerlo». «¿Pero por qué te parece mal?», preguntó Keating levantando la voz. «Vaya, Peter», respondió, alargando las palabras. «¿Qué te hace pensar eso? No me parece mal en absoluto, ¿verdad, Ellsworth? Creo que es una iniciativa adecuada para responder a una necesidad obvia. Es justo lo que todos necesitamos y merecemos». «¿Podremos contar con tu presencia en nuestra próxima reunión?», le preguntó Toohey. «Es un placer contar con una oyente tan comprensiva que no se entrometerá en nada. En nuestra próxima reunión, me refiero». «No, Ellsworth, gracias. Era simple curiosidad. Aunque sí tienes un grupo de personas interesante aquí, jóvenes constructores. Por cierto, ¿por qué no has invitado al hombre que diseñó la casa en Wright? ¿Cómo se llamaba? ¿Howard Rourke?» Keating notó que se le tensaba la mandíbula, pero ella los miraba con inocencia. Lo había dicho con mucha ligereza, con el tono de un comentario casual. Seguro que ella no quiso decir «¿Qué?», se preguntó a sí mismo, y se respondió que ella no había querido decir nada de lo que él había pensado por un momento que había querido decir, cualquier cosa que le hubiese aterrado en ese instante. «Jamás he tenido el placer de conocer al señor Rourke», repuso Toohey con tono grave. «¿Tú no lo conoces?», le preguntó Keating a Dominique. «No, solo he visto un boceto de la casa en Wright», respondió ella.
¿Y qué opinas de ella?, insistió Keating. No opino. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Keating la acompañó. La observó en el ascensor cuando bajaban. Le miró la mano enfundada en un guante negro que sostenía una cartera de mano por el borde. La despreocupación de sus dedos laxos eran al mismo tiempo una insolencia y una invitación. Sintió que se estaba rindiendo a ella otra vez. «Dominique, ¿a qué has venido hoy en realidad?» «Bueno, llevaba mucho tiempo sin ir a ningún sitio y decidí empezar por ahí. Ya sabes, cuando voy a nadar no me gusta torturarme metiéndome poco a poco en las aguas congeladas. Me tiro de cabeza y el impacto es muy desagradable, pero luego el resto no es tan difícil de sobrellevar». «¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que te parece tan mal de esa reunión? Al fin y al cabo no tenemos previsto hacer nada definitivo. No tenemos un programa todavía. Ni siquiera sé para qué estábamos ahí». «Eso es, Peter, ni siquiera sabes para qué estabais ahí». «Es solo para que se reúna un pequeño grupo de compañeros, más que nada para conversar. ¿Qué daño hace eso?» «Peter, estoy cansada». «Bueno, ¿tu aparición de esta noche significa al menos que estás saliendo de tu reclusión?» «Sí, justo eso. ¿Mi reclusión?» «He intentado una y otra vez ponerme en contacto contigo, ¿sabes?» «Ah, ¿sí? ¿Tendré que decirte lo mucho que me alegra volver a verte?» «No, vamos a considerar que ya me lo has dicho. Sabes, has cambiado, Dominique. No sé exactamente de qué manera, pero has cambiado». «¿He cambiado?» «Vamos a considerar que te he dicho lo preciosa que estás, porque no encuentro las palabras para decirlo». Las calles estaban oscuras. Keating paró un taxi. Sentado junto a ella, se giraba y la miraba fijamente, como si su absorbente mirada fuese una insinuación descarada, esperando que el silencio tuviera algún significado entre ellos. Ella no apartó la mirada y se puso a estudiar su rostro. Parecía sorprendida, atenta a algún pensamiento propio que él no podía descifrar. Él se acercó un poco más a ella con cuidado y le cogió la mano. Él le notó un esfuerzo en la mano. Pudo sentir a través de sus dedos rígidos el esfuerzo de todo el brazo, no para apartar la mano, sino para permitirle cogérsela. Él le levantó la mano, le dio la vuelta y posó los labios en su muñeca. Después la miró a la cara. Le soltó la mano y se quedó suspendida en el aire un instante, con los dedos tiesos a medio cerrar. No era la indiferencia que recordaba, era repulsión, tan grande que se volvía impersonal. No podía ofenderse porque parecía ir más allá de él. Fue súbitamente consciente del cuerpo de Dominique, no con deseo o resentimiento, solo consciente de su presencia junto a él, bajo su vestido. Susurró de manera inconsciente: «Dominique, ¿quién ha sido?» Ella giró la cara y Keating vio que sus ojos se entornaban. Vio que sus labios se relajaban, que se volvían más carnosos, más suaves, y que su boca se alargaba para formar una lenta y leve sonrisa, sin llegar a abrirse. Respondió mirándolo fijamente. Un obrero de la cantera de granito. Ella había triunfado, y él se rió en alto. «Me lo tengo merecido, Dominique. No debí sospechar lo imposible». «Peter, no es extraño. Eras tú a quien pensé que podría llegar a desear en un determinado momento». «¿Por qué es extraño?» «Solo piensa lo poco que sabemos de nosotros mismos. Algún día sabrás la verdad sobre ti mismo también, Peter, y será peor para ti que para la mayoría de nosotros. Pero no tienes que pensar en ello. Eso tardará mucho tiempo en llegar». «¿Me deseabas, Dominique?» «Pensé que nunca podría desear nada, y que tú encajabas ahí muy bien. No sé qué quieres decir. Nunca sé lo que piensas de las cosas que dices. Sé que siempre te amaré, y no voy a permitir que desaparezcas otra vez. Ahora que has vuelto. Ahora que he vuelto, Peter, no quiero volver a verte. Bueno, tendré que verte cuando nos encontremos, porque lo haremos, pero no me llames, no vengas a verme. No tengo intención de ofenderte, Peter, no es eso. No has hecho nada para enfadarme. Es algo que me pasa a mí y a lo que no quiero volver a enfrentarme. Siento haberte puesto de ejemplo, pero tú encajabas muy bien. Tú, Peter, eres todo lo que desprecio en el mundo, y no quiero recordar lo mucho que lo desprecio. Si me permito recordarlo, volveré a ello. Esto no es un insulto hacia ti, Peter. Intenta comprenderlo. No eres lo peor del mundo. Eres lo mejor. Eso es lo aterrador. Si alguna vez vuelvo a ti, no me lo permitas. Lo digo ahora porque puedo, pero si vuelvo a ti, no serás capaz de frenarme, y ahora es el único momento en que puedo advertirte». «No sé de qué estás hablando», dijo él, con una furia fría y los labios tensos.
No intentes saberlo. No tiene importancia. Simplemente mantengámonos lejos el uno del otro, ¿de acuerdo? Nunca voy a renunciar a ti. Ella se encogió de hombros. Está bien, Peter. Esta es la única vez que he sido amable contigo. O con cualquiera.